Tienes 20 minutos aproximadamente. Vale, ¿y esto funciona? Sí. Vale, bueno, intentaré ir lo más rápidamente posible. Pues sí, bueno, lo que explicaba Nuria, digamos, lo que voy a presentar es un poco un trabajo realizado entre el Foro de Turismo Responsable que quiere ver los impactos que tiene el sector de transporte aéreo en las economías campesinas. Y más concretamente, las propuestas que surgen del sector del transporte aéreo para solventar algunas de las limitaciones con las que se está encontrando. Es decir, y que básicamente son dos. Es el problema del cambio climático, donde juega un rol cada vez más evidente y cada vez más estudiado. Y por otro lado, el limitante del combustible aéreo, que se basa en combustible, en petróleo, en combustible fósil, y en un periodo, en una era en la que si no se ha acabado ya la matriz energética basada en petróleo, cuanto menos sí que se ha acabado la era del petróleo barato. Entonces, digamos, como la investigación es demasiado larga o no lo sabría reducir, voy a centrarme solamente en un determinado aspecto. Vuelvo a repetir, la idea un poco de investigación es ver cómo el transporte aéreo, a través de esas estrategias que establece para enfrentar esos dos limitantes, afecta a las economías campesinas, o no las afecta. Que ya os digo yo que sí. Me voy a centrar sobre todo en el caso de los estudios, se centraban en temas relativas al lugar de destino, es decir, cuál era el uso del agua, si se construían infraestructuras en zonas ecológicamente importantes y señalables, si se construían primera línea de mar, etc. Los debates se centraban en ello. En ningún momento, prácticamente más que algún despistado, se planteaba en los costos energéticos y los costos medioambientales que tenía el transporte de un individuo a 5, 7.000 o 10.000 kilómetros de distancia de su lugar de origen. La cosa va cambiando a partir del año 2000, las primeras décadas, los primeros años de la década pasada, en donde esto ya, digamos, empieza a entrar como un tema propio en las investigaciones científicas y también en el debate social. La invisibilización del transporte aéreo como rol en el cambio climático y sus efectos en el medio ambiente no es casual, no es por olvido. Yo creo que ahí tiene un papel más que destacable el jugado por el sector, por las empresas del transporte aéreo, que tienen una capacidad de lobby más que destacable. Y hay investigaciones que hacen referencia a que buena parte de la investigación científica en el ámbito del turismo está financiada por el sector turístico y que bueno, se aviene, digamos, a los intereses de este sector. Y aquí esto no es mucho menos una excepción. Recordemos que, aunque parezca increíble, el transporte aéreo, por ejemplo, no entró en los acuerdos de Kioto. Los acuerdos de Kioto, en donde se establecieron, algunos países no lo firmaron, pero muchos sí que firmaron una serie de acuerdos para la reducción de la emisión de gases invernadero. Increíblemente el transporte aéreo no entró. Bueno, digamos que llega un momento en que esto ya no se puede soportar y empieza a entrar. Entra hace aproximadamente unos 10 años, a partir de movimientos sociales que reclaman que empiece a ser tratado este tema, entra a partir también, y le da una legitimidad, cuando el panel sobre el cambio climático de Naciones Unidas lo empieza a considerar en sus estudios. Incluso a finales de los 90, en el 99 creo, publicó un informe concreto sobre el impacto que el transporte aéreo tiene en el cambio climático, que hoy en día está tremendamente superado porque le daba un rol que es poco destacable. Investigaciones posteriores han demostrado y están demostrando que ese papel es muchísimo más importante. Esto no sale lo que tiene que salir. Bueno, digamos que una vez entrado ya el transporte aéreo en el ámbito de la investigación como tema de investigación científico, han habido o hay dos ámbitos en los que se está trabajando. Por un lado es descubrir cuál es la contribución del transporte ahora en el cambio climático, y hay una lucha más que violenta entre investigadores que van demostrando poco a poco cada vez más que este rol es más importante de lo que anteriormente se iba considerando. Y por otro lado también hay muchísimas investigaciones y
está el sector que intenta demostrar que el impacto no es tan importante. La otra línea de investigación son las estrategias para mitigar o para compensar esta contribución. Sobre todo, digamos que nuestra investigación se centra en este segundo punto, ¿no? Como os explicaba antes, en cuáles son las estrategias que el sector está planteando para reducir su rol en el cambio climático y cómo esas estrategias afectan a las economías campesinas. Por falta de tiempo no entraré mucho en hablar en el anterior, en realidad continuaré para adelante. Las estrategias del sector ante el cambio climático son básicamente 4. Una es la de la mejora de la eficiencia logística y de la eficiencia técnica, es decir, en este sentido que realmente han mejorado muchísimo ese nivel. Hay una reducción del efecto por viajero clarísima como resultado de estas mejoras tecnológicas y de estas mejoras logísticas. Yo no sé, quien está un poco acostumbrado a viajar y tenga una cierta edad se acordará que hace 10, 15 años muchas veces uno tenía la suerte de viajar en un avión que iba medio vacío. Hoy, por ejemplo, eso es prácticamente impensable, ¿no? ¿Por qué? El resultado de esas mejoras logísticas, ¿no? Lo que ocurre es que la eficiencia se ve compensada por el crecimiento del sector. Es decir, sí que es verdad que por persona ha habido una reducción en el costo medioambiental del viaje, pero el número de viajeros ha aumentado tanto que esa eficiencia ha sido totalmente compensada y superada. Otra estrategia es la fiscalidad, que está siendo bastante utilizada en el caso de la Unión Europea, o al menos la Unión Europea lo intenta imponer, que es crear una fiscalidad al transporte aéreo por sus impactos medioambientales. Bueno, no sé si sabéis que la Unión Europea estableció esa fiscalidad hace unos 2 años y ahora se ha tenido que dar, por el momento, ha tenido que dar marcha atrás ante la presión de los Estados Unidos, de la China y de Brasil, ¿no? Pero bueno, digamos que eso también es otra de las líneas o las estrategias que no tanto el sector industrial que está en contra, sino la parte más institucional y política plantea para el rol del cambio climático del transporte aéreo. La tercera es el cambio de la matriz energética, que también se le soluciona supuestamente les ha de solucionar otro problema, que es lo que me comentaba antes, ¿no? Que es el fin de la era del petróleo barato, sino el fin del petróleo como matriz energética. Se supone que los biocombustibles son muchísimo más sostenibles en su uso, lo cual, más de una investigación, y creo que bastante seria, demuestra que no es así, pero en principio, digamos, es lo que vende el sector como buena estrategia hacia el cambio climático. Y el cuarto, que es el que más nos interesa y sobre el que ahora trabajaremos o sobre el que hablaremos, es el tema de los mercados de carbono, que también se ha establecido como un mecanismo para solventar el tema del cambio climático. Los dos últimos, el tema del cambio de la matriz energética y el tema de los mercados de carbono, afectan de una manera directa o indirecta a las economías campesinas. Pero lo veremos exclusivamente en el caso del mercado de carbono. Ya digo que por falta de tiempo tampoco me voy a ir a tratar del otro tema. Para quien no lo sepa, los mercados de carbono se basan en un principio que es que el mercado es capaz de orientar la reducción de la emisión de gases invernaderos, ¿no? Simplemente hay que aplicar unos determinados mecanismos y el mercado se autorregula y puede facilitar esa reducción de las emisiones. Y básicamente esos mecanismos son dos. Es el tope y trueque, el cap and trade, que básicamente lo que da es ceder derechos de emisión a determinados sectores, sector industria, etcétera, etcétera, en base a sus emisiones históricas, y se les dice, bueno, yo te doy estos derechos de emisión, tú puedes hacer dos cosas, o gastarlos, o bien intentar reducir tus emisiones, y los derechos sobrantes los puedes vender en el mercado del carbono. El otro, que es el que más nos interesa ahora, es el del sistema de compensaciones o offsetting, que lo que plantea es financia un proyecto que permita reducir la emisión de gases contaminantes o compensarlos, sobre todo el CO2, básicamente estamos hablando del CO2, que no es mucho menos el único gas invernadero, pero en el mercado
mercado de carbono se habla prácticamente exclusivamente de CO2, financia uno de estos proyectos y toda la contaminación que consiga reducir gracias a este proyecto se convierten en derechos, en bonos, que tú puedes vender libremente en el mercado y que lo puede comprar una empresa contaminante y de esta manera, digamos, solucionas un poco el problema. Dentro del offsetting, uno que es especialmente llamativo y sobre el que se genera muchísima controversia es la red. El programa RED básicamente es intentar conseguir este sistema de compensaciones a través de la reforestación o el mantenimiento de bosques. Ya entraremos un poco más en ello. Con todo esta batería de propuestas, a ver si puedo retroceder, que no sé esto. Con todas estas estrategias, el sector plantea objetivos más que, bueno, muy complicados de alcanzar, pero bueno, muy optimistas. Básicamente, en la reducción al 2020, que ahora se ha alargado un poco más, pero en principio decía que al 2020 podrían llegar a la emisión cero de gases, es decir, a no emitir más gases que el año anterior, y plantean que pueden conseguir reducir la emisión de gases a la mitad de lo que actualmente están emitiendo hacia el 2050. Más de una investigación, y ahora no entraré en ello mucho, dice que no, para nada. Bueno, sí que entraría un poco, dependiendo del tiempo que hay, y no lo hay. Bueno, la cuestión es que las críticas contra estas estrategias y especialmente contra el sistema de compensación son muchas y ponen en duda que realmente sean efectivas y funcionen. Bueno, me centraré en alguna o explicaré alguna simplemente como ejemplo claro de cómo funciona el tema. Hay un punto que ayer estuvimos hablando y que me parece especialmente significativo de cómo funciona o de cómo utiliza el sector del transporte aéreo el tema del mercado de carbono, que es el de los cálculos de emisiones. Yo no sé si sabéis o habéis oído hablar de las calculadoras de CO2 que utiliza el transporte aéreo. Básicamente son páginas web, son motores, te metes en una página web, tú dices de dónde a dónde vas a volar y la maquinita te calcula cuál va a ser tu emisión de CO2, cuánto CO2 vas a emitir en ese viaje. Básicamente actualmente hay dos que son las que todo el mundo utiliza. Una es del ICAO. El ICAO es la Agencia de Naciones Unidas para el Transporte Aéreo, y otra es Climate Care, que está financiada, que bueno, no está pagada, sino que forma parte, es propiedad de JP Morgan. JP Morgan es la empresa financiera, medio banco, medio no se sabe qué, ¿no? Pues bueno, si vais a estas dos calculadoras de carbono y ponéis un determinado recorrido, el que sea, Barcelona-Londres o París-Buenos Aires, en los dos, veréis que hay en una en que te señala que la emisión de gases es aproximadamente la mitad que la otra. Dices, algo funciona mal. Claro, se puede calcular o se puede establecer de muchas maneras. Tú puedes decidir que ese pasajero va a volar en un avión gigantesco o va a ir en un jet privado, con lo cual cambia bastante, no sé. La pregunta es, ¿qué problema hay ahí? Uno podría pensar, pues eso, que hay muchas maneras de establecer los cálculos y no llegar a ningún acuerdo. Y puede ser que sea así, pero sí que es curioso que la que calcula más, la que considera, la que calcula el doble de la otra, es la de JP Morgan, mientras que la de ICAO es la que calcula la mitad. ICAO, vuelvo a repetir, es la Agencia de Naciones Unidas para el Transporte Aéreo y está fuertemente presionada, ahí tiene un papel muy importante el sector aéreo. Tiene un claro objetivo, y es que es demostrar que el rol del transporte aéreo en el cambio climático no es tan importante como otros dicen. No es extraño, por tanto, que su calculadora dé los números más bajos. En cambio, JP Morgan le interesa que los números salgan bastante grandes, porque JP Morgan después vende y participa en el mercado de carbonos. Ellos compran y venden, son intermediarios en este mercado de carbono, son intermediarios en la compra y venta de derechos de emisión. Y por tanto, claro, a ellos les interesa que el cálculo sea lo más abultado posible. Pero bueno.
recordáis que os había comentado que de las estrategias de los mercados de carbono, uno es el del offsetting. El offsetting, que es este sistema de el sistema de compensaciones, ¿no? Quien lo está controlando, en principio hay varias agencias, pero realmente quien lo controla más es Naciones Unidas a partir de un programa que es el CDM, ¿no? Ellos aprueban, digamos, esos proyectos que se suponen tienen que ahorrar emisiones de CO2, ¿no? Les dan, digamos, la validez, les dan el sello de garantía y, por tanto, una vez dado el sello de garantía, ese proyecto puede empezar a vender sus derechos de emisión. Bueno, simplemente quiero poneros un par de ejemplos de cómo algunos de estos, y hay muchísimos más, pero algunos de estos ejemplos, algunos de estos proyectos están afectando a campesinados. Uno es de ATP Biopower. Biopower es una multinacional de la energía alternativa, en un proyecto en Tailandia. Bueno, básicamente era la creación de una central eléctrica de biomasa en base a la cascarilla de arroz, supuestamente un desecho en el proceso de producción de arroz, y que obtuvo la garantía del CDM. Bueno, ahí los problemas han sido dos. Uno es que las cascarillas de arroz no es un desecho del proceso de producción agraria, muchísimo menos. El campesino utiliza la cascarilla de arroz como abono y como fertilizante de sus tierras. Cuando la central eléctrica empezó a comprar toda la cascarilla de arroz que había en el mercado, los campesinos han tenido que refugiarse en la compra de fertilizantes de agroquímicos, de fertilizantes industriales. Y eso está generando varios problemas. Uno, indiscutiblemente, que es que el campesino de repente necesita monetarizarse cuanto antes no lo necesitaba, y eso es un problema. No es tan fácil para un campesino muchas veces obtener capital, es lo que explicaba Norma ayer. Y por otro lado, que esos fertilizantes están generando problemas de nitrogenización en los acuíferos de la zona, ¿no? Por contaminación. Y por otro lado, además, otro de los problemas que está generando es que es verdad que esa eléctrica no está emitiendo CO2 ni ningún gas contaminante, tampoco ni óxido de nitrógeno, etcétera, etcétera. Pero sí que está lanzando derivados del sílice, que no afectan al cambio climático, pero sí que afectan a los pulmones y a la piel de la población circundante. Y las enfermedades, sobre todo las enfermedades respiratorias, se han multiplicado por 10. Como hace tiempo fatal, me paso el siguiente. Querría hablar entonces de la otra, una propuesta que forma parte del mercado de carbonos, que es el RED, que es lo que os explicaba antes, que son proyectos destinados a la reforestación o bien al mantenimiento de bosques ya existentes, y que gracias a esto se supone que también se dan derechos de emisión. Bueno, quería explicar un par, explicaré el segundo, que es el más rápido, me parece. Y que creo que también es el más llamativo. Bueno, es el caso también de Madagascar. Madagascar es un territorio con un gran índice de deforestación, pero que aún tiene bastantes bosques. La cuestión es que hasta el momento en que aparece todo el mercado de carbono, que aparece el programa RED, que está también, bueno, está controlado, digamos, por Naciones Unidas, no sé si os lo comenté antes. Madagascar había firmado acuerdos internacionales en defensa de los derechos de la población indígena, como el famoso 169 de la OIT, sin ningún tipo de problemas. En el momento en que aparece RED, en el momento en que Madagascar empieza a recibir financiación, empieza a recibir capital gracias a los derechos de emisión, ahí la cosa ya se estropeó. Y se estropeó de dos maneras. Primero, aquellos pueblos indígenas a los que se les había categorizado como tal, aquellos pueblos indígenas a los que se les había dado la titulación de pueblos indígenas, tienen derecho, es lo que establece la 169 de la OIT, el convenio 169 de la OIT, tienen derecho a controlar y a poseer su territorio de origen. Claro, pero eso quería decir que los derechos de emisión, el capital que obtenía Madagascar, ya dejaba de llegar directamente al gobierno, sino que iba a ir a determinado grupo indígena. Y ahí la cosa ya se empezó a estropear. Y no han querido dejar, y no han querido ceder estos derechos.
y por otro lado otros grupos indígenas que estaban en proceso de acreditación como pueblos indígenas han visto cómo esa acreditación se ha visto absolutamente parada y frenada, porque obviamente después iban a haber esa solicitud de controlar y de gestionar el territorio. Y en este caso, antes me olvidé decirlo, pero bueno, en este caso, por ejemplo, ese proyecto está siendo financiado por Continental Airlines, está siendo financiado por la United Airlines. El anterior, que no lo había explicado, estaba siendo financiado por la Lufthansa y por la Swiss. Es decir, lo que vemos con todo esto, qué horror, bueno, es igual, y con esto ya acabo, es que obviamente no hay una relación unidireccional entre las políticas del sector aéreo para la reducción de su papel en el cambio climático y los efectos en el campesinado, sino que esas estrategias del sector del transporte aéreo es un vector más, entre muchos otros indiscutiblemente, de los efectos que estas estrategias están generando en el campesinado. Pero es un vector importante y es un vector de crecimiento y que rompe totalmente y se enfrenta totalmente con los planteamientos que el sector está vendiendo a la hora de explicar cómo está solucionando todas estas limitantes con los que se encuentra. En este sentido, su participación en los mercados de carbono está haciendo que el sector aéreo sea un agente cada vez más importante, vuelvo a repetir, en todos los procesos de mercantilización de los recursos agrarios, mercantilización de tierras, etcétera, etcétera. Está siendo un vector en procesos de land grabbing, porque detrás de todos estos proyectos lo que hay es una expulsión del campesinado, pues sobre todo en el caso del proyecto RED, que es muy contestado por movimientos sociales como la Vía Campesina, ¿no? Lo que está pasando con ello es una expulsión del campesinado de sus tierras para la reforestación, incluso de manera violenta en algunos casos, ¿no? Y hoy ya hemos visto, simplemente la negación de derechos, en este caso, como hemos visto en Madagascar, de derechos indígenas, simplemente por el funcionamiento de los mercados de carbono. Y ya para concluir, digamos, lo único que querría plantear o señalar que muchas de estas soluciones que el transporte aéreo está planteando, estas estrategias están planteando para solucionar los problemas que ellos mismos generan, adoptan un esquema muy peligroso, que este esquema de solución, problema, solución, es decir, o mejor dicho, problema, solución, problema, es decir, ante un problema establecen una serie de estrategias que lo tienen que solucionar y no solamente no lo solucionan, sino que generan unos nuevos problemas en este caso, no solamente a ellos, pero en este caso hacia la población campesina y hacia las economías campesinas. Y con esto ya creo que no me he pasado excesivamente.